Me llamo Roberto Zavala, soy profesor investigador del CIESA Sureste en San Cristóbal de las Casas desde el año 2001. Empecé a trabajar lenguas yutoaztecas, después me cambié a la familia maya y después a la familia mijezoque. Dentro de la familia mijezoque he trabajado personalmente una lengua que se llama oluteco, que es mijiana, y varias formas de zoque, que es de la rama zoqueana. Y para el proyecto estoy trabajando el mije de Tamazulapa junto con Godofredo. La lengua del mije de Tamazulapa se habla en el pueblo de Tamazulapa, en Oaxaca, por aproximadamente 6,000 personas. En el caso de las lenguas mijezoquianas, en 1995 me invitaron a participar en un proyecto, un gran proyecto, para descifrar la escritura más antigua de Mesoamérica, que está se encontró una estela en el sur de Veracruz, y para descifrar la escritura de esta estela teníamos que reconstruir la protolengua y saber si la estela estaba escrita en la protolengua o en la protorama de la lengua. Entonces investigamos todas las lenguas de la familia y yo hice mucho trabajo de campo para ver dónde quería trabajar y decidí trabajar en una lengua que se llama oluteco, que en ese momento había 40 personas y ahora ya no se habla, no hay ninguna persona que la habla y es la lengua más conservadora de la familia mijiana. Y para trabajar lenguas mijes, todo el resto de las lenguas mijes están en Oaxaca y hay otra en el sur de Veracruz y otra que desapareció, que se hablaba en la frontera con Guatemala. Entonces, donde hay realmente hablantes jóvenes es en Oaxaca y una de estas lenguas es el mije de Tamazulapa, pero también he trabajado con otra que es el mije de Totontepec, que es muy distintas, y he trabajado con estos idiomas porque hemos tenido estudiantes que son hablantes de estas formas de mije. El programa empezó, ya tiene 20 años más o menos, pero era un programa muy distinto. Al principio no era un programa para formar lingüistas, sino era un programa que se les daba entrenamiento para poder hablar de sus lenguas en términos de vitalidad o de cómo hacer que escribieran sus lenguas, pero no era un programa de formación de lingüística. Pero esto cambió a partir de 2001, que cambiamos el programa para que fuera un programa realmente de formación de lingüística y con una cualidad muy importante, que todos los estudiantes fueran hablantes de los idiomas que estaban investigando o que hayan tenido una formación en la investigación de esos idiomas por un buen número de años, que tuvieran un corpus, porque la maestría lo tienen que cursar en 2 años y en esos 2 años tienen que producir una tesis con una investigación original y el doctorado son otros 4 años más, ¿no? Entonces sí, es el único programa en el mundo que tiene esta cualidad de entrenar a gente que no sabe nada de lingüística hasta formarlos como lingüistas en un periodo bastante corto.